Bueno, el flujo de caja es uno de los estados contables que nosotros debemos presentar en la empresa como contadores o futuros contadores, y es uno de los estados más importantes para el empresario desde una visión más bien económica, más bien de liquidez. La idea de este estado es poder conocer, bueno, qué recursos genera la empresa, pero qué recursos efectivos, no tanto las ventas que hace la empresa, sino cuánto de esa venta cobra la empresa, cuánto gasta la empresa, y también vamos a poder analizar qué manera fueron utilizados esos recursos. Para eso se van a tomar los efectivos y equivalentes a efectivos, que ustedes lo van a ver definidos en la normativa, que son los activos más líquidos que tiene la empresa, que son aquellos activos en dinero específico que nosotros tenemos, o cuentas bancarias que las podemos convertir fácilmente a efectivo, o alguna inversión muy especial que enseguida la podamos convertir en efectivo. Generalmente los usuarios de los estados contables se interesan en saber cómo la entidad genera y utiliza efectivo. Los accionistas obviamente se van a interesar en conocer ese estado por el hecho de que ellos quieren recibir dividendos y van a elegir una empresa que produzca más efectivo frente a una que produzca menos. Y las empresas también lo necesitan, porque necesitan producir efectivo para llevar a cabo sus operaciones y sus obligaciones, y a la vez para suministrar rendimientos a sus inversores. Los bancos también van a ver este tipo de empresas y van a ver aquellas que pueden generar rendimiento y que a la vez pueden pagar también una cuota de un banco. Generalmente nosotros, cuando tenemos un estado de flujo de caja o un estado de origen y aplicación de fondos, nosotros vamos a tener que ver esas aplicaciones y orígenes. Esto supone que el efectivo y el equivalente más el resto de los activos será igual al pasivo más patrimonio. Y esto va a suponer que el efectivo y equivalentes es igual a pasivo más patrimonio menos del resto de activos, que eso es lo que nosotros venimos haciendo en clase. Nosotros vemos en caja, en disponibilidades, lo que vendría a ser ese resto de activos, y que lo vamos a calcular en nuestro flujo de fondos. Cuando nosotros hablamos de orígenes, es cuando nosotros vemos que hay un aumento en efectivo y equivalente efectivo. Esto puede ser por muchas razones y va a depender de la operativa de empresa, pero puede ser, por ejemplo, por un aumento del pasivo. Yo recibí un préstamo. Entonces, de acuerdo a la ecuación que vimos, va a aumentar el efectivo porque me ingresó dinero por ese medio. Quiere decir que va a aumentar efectivo porque aumentó el pasivo, y se van a contrarrestar las dos variables que yo tengo. También puede ser un aumento de patrimonio, que me integraron capital los accionistas. Y si no, puede ser una disminución del resto de activo. Por ejemplo, vendí mercadería, voy a tener una disminución de activo, lo cobré contado, me afecta activo y me afecta el caso de efectivo y equivalente. Así que vamos a ver que se comporta el efectivo como el pasivo y el patrimonio. Se aumenta, es porque aumentaron estos. De lo contrario, los activos tienen que disminuir para que aumente, porque claro, si yo vendo, voy a disminuir mis bienes de cambio para recibir ese efectivo. En cambio, si yo tengo un préstamo, el activo va a aumentar el tema del resto de activos, que en este caso va a ser disponibilidades, pero sin embargo el pasivo también va a aumentar. Entonces, esa es la diferencia, y por eso es tan importante la ecuación que nosotros vimos. Y por eso también es importante que ustedes, cuando lo vayan a reflejar y lo vayan a ver el flujo de caja, también tengan en cuenta en eso. O sea, tiene que mover efectivo, tiene que moverse de las dos variables, el efectivo o el pasivo o el patrimonio, o el caso de disminuir el activo. Cuando hablamos de aplicaciones, es cuando nosotros bajamos el estado de efectivo, el flujo de caja, es decir, cuando disminuye. ¿Por qué puede disminuir? Porque disminuye un pasivo. Lo contrario que veníamos viendo, cuando disminuye un pasivo, yo pago un acreedor, yo saco efectivo y equivalente para pagar, muevo caja. Tiene que afectarme la caja, ¿no? Y va a disminuir el pasivo y va a disminuir también el estado de caja, el flujo de caja.
Cuando yo veo que hay una disminución del patrimonio, pagué dividendos. Los resultados acumulados se transformaron en dividendos. Se los di a los accionistas de la empresa. Ahí también yo voy a tener una disminución del patrimonio y a la vez también voy a disminuir el estado de origen y aplicación de fondos o el flujo de caja. También puede pasar que haya un aumento del resto de los activos. Por ejemplo, si yo compro al contado un bien de uso o compro mercadería, ¿qué pasa? Va a aumentar el activo, pero va a bajar la caja. Siempre que sea contado, va a tener la doble operación. Aumenta uno, baja otro. Queda constante el activo porque se traspapela. Pero, sin embargo, voy a tener esa variación. Siempre tienen que pensar que debe mover fondos. El flujo de caja mueve dinero, mueve efectivo, que genera en los dos lados de la ecuación una variable o dentro del mismo activo una variación. Pero siempre tengan que tener en cuenta eso. Se deben dar las dos condiciones juntas. Es decir, o varía el patrimonio, el pasivo y el activo, y a la vez debe aumentar o disminuir el estado de origen y aplicación de fondos. Se dan las dos juntas en el mismo momento. ¿Entienden eso? O sea, es importante que ocurran las dos cosas. Si varía el pasivo o el patrimonio, si aumentan, va a aumentar nuestro efectivo. Tiene que dar la variación en las dos cuentas. Es como yo les decía, si yo le pago a un acreedor, yo voy a hacer un asiento que va a ser acreedor contra caja. Y ahí van a variar los dos factores. Lo mismo que si yo compro mercadería al contado, yo voy a tener un ingreso de mercadería a nuestro activo contra caja que va a disminuir. Entonces va a variar el pasivo, va a variar el patrimonio o va a variar el activo, pero también va a aumentar o disminuir el estado de caja, el flujo de caja, el efectivo y equivalentes a efectivo. Eso es muy importante, porque puede ocurrir que hay movimientos de no fondos, que es cuando ocurre una de las dos, pero no las dos. Y eso es lo que nosotros hemos venido viendo. O sea, por ejemplo, hay una variación en el activo, pero no se da B, entonces es un movimiento no fondo. Yo varío el activo, reconozco ese movimiento, pero no tengo un efecto sobre el estado contable. Y no hay origen, no hay aplicación. Esto ocurre muy seguido, lo hemos visto con las amortizaciones. Una amortización de un bien de uso va a disminuir el resto de los activos, va a tener una pérdida, va a disminuir el patrimonio, pero no va a tocar efectivo. Entonces se va a dar en dos factores A, pero no se va a dar B. Lo mismo con utilidades con créditos a capital integrados. Esas utilidades que nosotros lo hemos visto en los ejercicios, que yo cuando tengo el capital, tengo una reserva o un resultado acumulado y no se lo doy en efectivo a los accionistas, sino que se lo doy en acciones. Y ahí yo hago un movimiento del patrimonio para los accionistas, doy una alta o una baja, pero no toco efectivo. Esos son movimientos no fondos. Pueden haber otros movimientos de no fondo. Puedo tener un aumento de un pasivo o un aumento de un activo que no pasa por el estado por efectivo. Así que es importante que ustedes recuerden que se debe dar A y B, sea mover el activo, pasivo, patrimonio y a la vez el estado efectivo y equivalente a efectivo. Y tener en cuenta este tipo de movimientos que no afectan efectivos, que son los que capaz que les genera más dudas en el caso de poder trabajarlo. Otro punto importante es que siempre se mueve por lo percibido y no por lo devengado. Quiere decir que yo voy a registrar la operación en el momento que movió efectivo, en el momento que se dio A y se dio B. Si no se da A y B juntos, yo no reconozco. O sea, en el momento que yo hago el asiento para reconocer que me ingresó el dinero, o en el momento que yo en las arcas de la empresa recibí el dinero o recibí el cheque o lo que sea equivalente al dinero. También para ello hay distintos ejemplos. Hay actividades que son de operación, que son aquellas comunes de la empresa, aquellas que son de la fuente de ingresos ordinarias de la entidad, las ventas, las compras, que también son propias actividades de la empresa que hace por su forma de ser. Ejemplos es, por ejemplo, le cobro a deudores por venta, estas de origen, porque a mí me entra dinero por
Puedo tener un pago de un impuesto, seguro, empleados, patronales. Esto yo aplico ese dinero, pago. Puedo tener la venta de bienes de cambio, de servicios a contado, también es de origen porque a mí me ingresa dinero en la empresa, voy a tenerlo positivo en el estado de flujo de caja. También puedo tener un pago a un acreedor, que es una aplicación de ese fondo, yo pago al acreedor y da una baja. O también puedo comprar un bien de cambio o servicios al contado y también es de aplicación, lo que supone que yo estoy aplicando ese dinero. Y estos fondos proceden y se vinculan con las pérdidas y las ganancias del periodo y se vinculan sobre todo al giro de la empresa, son las que sean la fuente de ingreso de la empresa, que son las que hemos visto, las ventas, tenemos que tener en cuenta si son contados muy directamente cuando se genera la operación, si son a créditos, vamos a cobrarle al deudor el total y bueno, ahí va a mover el fondo, en este caso era lo que nosotros veíamos que al mover fondos, nosotros las ventas las vamos a tomar con IVA. ¿Por qué? Porque el deudor nos va a pagar el total y nos va a ingresar todo ese dinero. Más allá que después nosotros hacemos todo el cálculo para poder hallar cuánto se le iba a pagar y lo pagamos. Pero tenemos que tener en cuenta eso. Lo mismo que el acreedor, cuando yo le pago al acreedor, si yo el bien que le compré está con IVA, también yo cuando le voy a pagar, lo que voy a reconocer en efectivo o en equivalente a efectivo es el valor del bien con IVA incluido. Eso es muy importante también que lo tengan en cuenta porque es fundamental para la operativa de esto. Tienen que pensar qué es lo que me entra a mí en las arcas, en nuestra caja, lo que entra en nuestros ingresos. Es como que nosotros estamos trabajando y bueno, es lo que nos entra. Ustedes cobran un trabajo y lo cobran con IVA y cuando este movimiento mueve va a ser lo que ustedes le entre, lo que le paga el cliente, que quizás ustedes después paguen ese valor, el IVA lo paguen aparte, pero ustedes van a tener una entrada, un total, por ejemplo, facturan 1.000 pesos más IVA, facturan 1.220 pesos y ustedes cuando viene el cliente le va a pagar 1.220 pesos. Sin embargo, ustedes, bueno, saben que esos 1.220 no es todo el trabajo, sino que hay 1.000 de trabajo y 220 de IVA. Pero en ese periodo ustedes van a recibir el total y después sí tendrán que ir al mes siguiente a pagar el IVA, pero deben tener en cuenta esa diferencia que es lo que es una de las más grandes con el estado de resultado. Después tenemos las actividades de inversión, que son cuando la empresa se adquiere o desapropia de activos a largo plazo o aquellas que no están incluidas en efectivo y equivalentes. O sea, son altas o bajas en los activos no corrientes. Compré un bien de uso, aplico, pago. Baja efectivo. Viendo al contado los bienes de uso, bueno, de origen, porque a mí me entra ese dinero. Vendo el costado de inversiones a largo plazo o intangibles, también es de origen, a mí me entra dinero. Es la misma razonamiento que en el otro caso, lo único que son actividades más bien de inversión de la empresa. Y también pueden tener actividades de financiación o financiamiento, son aquellas que se producen cuando hay un cambio de tamaño, composición, también puede ser de capitales propios o de préstamos. Pedí un préstamo, me pagaron, pagué el préstamo, me dieron a un cierto capital los accionistas, todo ese tipo de factores son los que van a tener en cuenta este movimiento, que son generalmente los que nosotros tenemos un saldo neto primario de caja y a partir de ese saldo es cuando nosotros vemos las actividades de financiamiento. Por ejemplo, si el capital en efectivo hay una integración, va a ser de origen, a mí me van a integrar. Después, si yo pago dividendos, voy a tener una aplicación. Si es en efectivo, siempre considerando eso, ¿no? Si yo pago un préstamo a corto o largo plazo, voy a aplicar. Y si, por ejemplo, pido un préstamo, va a ser de origen, me va a ingresar ese préstamo, va a ser positivo y me va a mover efectivo porque me va a ingresar el dinero y también me va a mover el pasivo de la empresa. Son actividades que modifican el patrimonio y las deudas financieras, pero que además también mueven efectivo. Es importante que siempre se tienen que cumplir las dos partes. ¿Cómo se pone este flujo? Bueno, en este caso nosotros la materia lo poner de forma directa o indirecta. Nosotros lo vamos a hacer de forma directa.
O sea, vamos a ver las principales clases de ingresos y egresos de los efectivos y equivalentes de acuerdo a las operaciones que lo determinaron. Por ejemplo, cobré créditos por ventas, pagué a proveedores, tengo intereses ganados que me los pagaron. Bueno, todo ese tipo de factores son los que vamos a poner, más todo lo que fuimos viendo en la clase. Hay situaciones especiales que son también las que hemos visto. Por ejemplo, el pago de impuestos. Son actividades operativas, también se pueden desglosar como actividades por las actividades que las desarrollaron, y también tenemos que tener en cuenta que el pago de impuestos, si bien por el estado de resultados nosotros lo reconocemos al momento 1, en el mes 1, nosotros lo vamos a pagar al mes siguiente. Entonces va a mover efectivo porque es una deuda que nosotros tenemos, pero tenemos que considerar que esa deuda que nosotros tenemos la vamos a pagar al siguiente mes, a mitad de mes. Entonces vamos a tener ese periodo donde va a mover el efectivo, que va a ser posterior, sí lo va a mover, pero no en el momento que se generó el hecho. También las diferencias de cambio, estos generalmente no afectan el estado de origen y de aplicación de fondos o el flujo de caja. ¿Por qué? Estas muchas veces no se realizan, es porque yo tengo un activo. Si yo tengo un activo y ese activo se devaluó o se apreció, no me voy a sentir el movimiento sobre el flujo de caja. Pero si esas diferencias de cambio se originan en actividades que son parte del estado mío de la caja, vamos a decir, de las disponibilidades, ahí sí van a mover fondos. Por ejemplo, yo tengo una caja en moneda extranjera o una cuenta corriente en el banco en moneda extranjera y el dólar subió una variación. Bueno, ahí vamos a volver a mostrarlo en el flujo de caja o en el EOAF de forma separada por el grupo y actividad que lo generó, porque ahí realmente voy a tener una pérdida de valor en el estado. Esa es la diferencia entre los dos flujos de caja. Quiere decir que un bien que yo lo tengo en el activo, el cual un bien de cambio lo compré en dólares, yo realmente ese bien que lo compré en dólares no me va a generar un movimiento efectivo. Sin embargo, si yo tengo la cuenta del Brow que tengo $100.000, y el dólar varía, yo voy a tener una ganancia o una pérdida que se va a materializar en efectivo porque es la cuenta corriente que yo tengo y es un efectivo equivalente, va a mover las dos áreas. En cambio, en el otro caso no las mueve las dos porque no toca efectivo, no hay un aumento ni una disminución. Bueno, esto más o menos es el flujo de caja. Es lo que hemos visto, que empezamos generalmente con el saldo inicial de caja en el periodo 1, ahí vamos a tener todas las ventas, los costos de venta, las actividades operativas de la empresa, y ahí vamos a tener un desglose del margen bruto. Y posteriormente vamos a tener las actividades de operativas, los gastos operativos, alguna actividad de inversión. Vamos a llegar a un saldo neto primario, que ese saldo neto primario antes del préstamo va a ser el saldo inicial más el margen bruto que nosotros tenemos, más o menos los gastos que tuviéramos o ingresos que tuviéramos en esas actividades. Y ahí vamos a ver si tenemos préstamos o no, y en base a los préstamos vamos a llegar al saldo final de caja, que ahí tenemos que tener en cuenta si la empresa tiene alguna restricción o alguna obligación para que nosotros lo podamos hacer. Pero básicamente esa es la operativa, lo que sí hay que pensar desde el perfil de los dos movimientos que puede tener.